Voy a resolver el siguiente problema. Nos dicen que tenemos una masa de 5 kilogramos sobre un plano inclinado y que forma 45 grados con la horizontal del plano. Esta es la línea horizontal y forma 45 grados, ¿vale? Nos preguntan que cuál es la aceleración de la masa y que supongamos que la aceleración de la gravedad aquí donde nos encontramos es de 10 metros partido segundo al cuadrado. Bueno, pues habrá que analizar qué fuerzas actúan sobre esta masa. Sobre esta masa va a actuar el peso, unas fuerzas. Y como esta masa está en contacto con esta superficie, aparecerá una fuerza normal de respuesta, ¿vale? Entonces primero tenemos que calcular estas dos. Voy a empezar colocando el peso y después calcularemos la normal. Vale, pues el peso lo podemos representar como un vector que va hacia abajo y su valor es la masa por la gravedad. Por lo tanto, en este caso, sustituyendo, lo que tenemos es los 5 kilos por los 10 metros partido por segundo cuadrado de la aceleración de la gravedad y tenemos que el peso total es de 50 newtons. Vamos a ver otra fuerza que se da aquí, que es la fuerza normal, ¿vale? Esta fuerza normal solo la podemos calcular si conocemos cuál es la componente del peso en este eje. Vamos a pensar, vamos a trabajar con un eje X aquí. Nuestro sistema de coordenadas será de tal forma que aquí tendremos el eje Y, por lo tanto la normal va a quedar contenida en el eje Y y aquí tenemos el eje X, de forma que estudiar el movimiento será muy sencillo, puesto que lo único que va a suceder es que este objeto se moverá en esta dirección, bien hacia arriba, bien hacia abajo, es lo que tenemos que analizar, ¿vale? Pero para poder saber el valor de la normal, como la normal es la respuesta de esta superficie a este peso o masa que está sobre ella, pero esa respuesta tiene que ver única y exclusivamente con esta componente del peso, con la que va por aquí, que la llamaremos P sub i. Esto será P sub i y ya veremos cómo se calcula. Como aquí, P sub i. La otra componente del peso en el eje X será esta que va de aquí a aquí, que llamaremos P sub x. Este vector fuerza más este vector fuerza nos componen este vector fuerza. Por lo tanto, podemos decir que estos dos son la descomposición de esta fuerza según estos ejes. Por lo tanto, podremos trabajar como si esto fuera un vector que existiera realmente y como si este fuera un vector que existiera realmente, ¿vale? Voy a plantear cómo calcular cuánto vale cada uno de ellos. Y para eso tengo que fijarme que tanto este de aquí es un triángulo, que es exactamente igual que al triángulo de aquí. ¿Vale? ¿Por qué son triángulos iguales? Porque al haber aquí 45 grados, resulta que aquí hay 45 grados, aquí hay 45 grados. Si hacemos el triángulo de aquí, aquí habrá 45 grados. Y si hacemos el triángulo por aquí, aquí habrá 45 grados también. Son cualquiera de los dos triángulos isósceles. ¿Vale? Y voy a coger esto y traspasarlo acá para poder saber cuánto vale este P sub i y cuánto vale este P sub x. Resulta que el peso es la hipotenusa del siguiente triángulo. Uno que tiene un cateto que va a ser P sub i y otro cateto que será P sub x. Yo puedo mover este mentalmente y ubicarlo aquí y veréis que este diagrama es lo mismo que este pero inclinado 45 grados a la derecha. Vale. Ahora mismo, como es un triángulo que forma 45 grados y 45 grados y aquí hay 90, yo sé que este P sub x es igual a P sub i y utilizando el teorema de Pitágoras, tenemos aquí un ángulo recto, pues podremos saber cuánto vale ambos, puesto que lo que conocemos ahora es solo este peso, que son 50 newton. Planteo el teorema de Pitágoras y es que el peso cuadrado tiene que ser igual a la componente x del peso al cuadrado más la componente y
del peso al cuadrado. Como ambas componentes son iguales, yo esta ecuación la puedo escribir como que el peso al cuadrado no es ni más ni menos que 2 veces, tanto me da que diga p sub x al cuadrado o p sub y al cuadrado, ¿vale? Es lo mismo porque son iguales. Bueno, pues ahora lo que voy a hacer es despejar. Y para despejar, pues como quiero que quede p sub x, primero lo voy a escribir del revés para que se pueda visualizar mejor. P sub x 2 veces al cuadrado es lo mismo que p al cuadrado. Y a partir de aquí empiezo a despejar. ¿Qué es lo primero que hago? Bueno, pues este 2 está aquí multiplicando, divido todo entre 2. Si divido todo este lado entre 2, me queda px al cuadrado. Como es una igualdad y un lado lo he dividido entre 2, pues el otro lado también lo divido entre 2. Entonces me queda p al cuadrado partido de 2. El siguiente paso es hacer que desaparezcan los cuadrados, y la forma de hacer que desaparezcan los cuadrados es aplicar aquí una raíz cuadrada. Si aplico una raíz cuadrada en este lado, como es una igualdad, estoy obligado a aplicar una raíz cuadrada en todo el otro lado. Por lo tanto, lo que queda al final es que p sub x, que es lo mismo que p sub y, es igual a p partido de raíz de 2. Por lo tanto, ya tengo los valores. Ya puedo decir que p sub x es igual a 50 partido de raíz de 2 newtons. Esto aproximadamente es 35,36 newtons. Y P sub i será igual también a 35,36 newtons. Ahora ya conozco este valor de aquí, ya conozco este valor de aquí y podré conocer la normal y podré aplicar todo por los ejes. Entonces, lo que voy a hacer ahora mismo es coger estos valores y ponerlos aquí en zona de datos, ¿vale? Voy a borrar todo lo que hay acá. Ahora lo que voy a hacer es hacer estudios por ejes, ¿de acuerdo? Voy a ver qué sucede en este eje y voy a ver qué sucede en este otro eje. ¿De acuerdo? Cuando digo qué sucede es que voy a sumar todas las fuerzas que se están dando en este eje y voy a sumar también todas las fuerzas que se den en este otro eje. La suma de fuerzas en cada eje las igualaré a una fuerza llamada fuerza total. Ahora voy a hacer el estudio de los ejes. ¿Por qué hago el estudio de los ejes? Pues por un motivo. Ya tengo todas las fuerzas que actúan sobre este cuerpo y para entender cómo se desplaza, o sea, cómo cambia su velocidad si es que cambia, pues lo voy a hacer analizando por ejes. Voy a empezar primero por el eje Y y después iré por el eje X. Hay una suposición que voy a hacer. Voy a suponer que este cuerpo cae, ¿de acuerdo? Que va hacia abajo. Y otra suposición que voy a hacer, que es muy de experiencia común, es que este cuerpo no sale volando hacia arriba por la normal y este cuerpo tampoco atraviesa el plano inclinado. ¿De acuerdo? Bueno, pues voy a empezar por el eje Y. En el eje Y, la sumatoria de fuerzas, tan solo por esa consideración que he hecho, tiene que ser 0. Y entonces, pues bueno, voy a sumar las fuerzas. ¿Qué fuerzas tengo? Pues tengo la normal y la componente Y del peso. Bueno, pues voy a tomar la normal como positiva, el eje voy a tomarlo positivo hacia arriba y negativo hacia abajo. Voy a trabajar en módulos, no en vectores. Voy a hacerlo porque estoy trabajando sobre una sola línea. Entonces la normal será positiva, el peso en el eje Y será negativo y lo pongo así. ¿De acuerdo? Y aquí lo que puedo concluir es que la normal tiene que ser igual al peso. Como ya teníamos el valor del peso aquí, ya tenemos cuánto vale la normal. Y la normal vale 35,36 newtons. De esta forma, ambas fuerzas se anulan y aquí, en este eje, no va a haber aceleración alguna. No va a haber una fuerza neta. Vamos a ver en el eje X. En el eje X tengo que sumar todas las fuerzas y todas las fuerzas sumadas no son ni más ni menos que la masa que está sufriendo las fuerzas por la aceleración resultante de la suma de todas las fuerzas. Esto es una fuerza, la fuerza más genérica que podemos poner. Fuerza es igual a masa por aceleración. Y ahora sumamos todas las fuerzas que hay. Y si observamos aquí,
Solo hay una fuerza, que es P sub x. Y voy a asumir que el movimiento es hacia abajo, por lo tanto, P sub x será positivo. Es una asunción que hago que me vale para trabajar. Estoy trabajando en módulo porque he descompuesto todos los vectores según ejes. Esto lo conozco. Esto lo conozco. Y esto es lo que busco. Fijaos aquí, ¿cuál es la aceleración de la masa? Esto lo he obtenido previamente. Esto me lo da el problema. Bueno, pues entonces yo despejo de manera que me quede ya la ecuación para lo que estoy buscando. Si ahora despejo, lo que tengo es que A, la aceleración que va a sufrir esta masa, es igual a la componente x del peso dividido entre la masa en sí misma. Y ahora a sustituir. Entonces es P sub x era 35,36 newtons y la masa son 5 kilos. Si dividimos, 7,07 metros partido de segundo al cuadrado. ¿Vale? Fijaros que esta aceleración es menor. 7,07 metros partido de segundo al cuadrado es menor que la aceleración de la gravedad. Bueno, pues es lógico, porque no todo el peso está ayudando a que descienda. Parte de él está haciendo que se quede pegado al plano.